Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Vamos a abrir a Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9 en esta mañana. Vamos a estar comenzando nuestro estudio en el versículo 32. Si Dios quiere, estaremos terminando hoy todo el clamor de los levitas y la semana que viene el mensaje comienza en el último versículo del capítulo 9, ¿sí? Así que todavía nos queda un versículo que entra a capítulo 10. Varias cosas que hemos visto en este pasaje, comenzando ya en Nehemías capítulo 8 y que sigue y continúa obviamente en Nehemías capítulo 9. Y tres cosas que quiero hablar de lo que hemos visto en todo este pasaje antes de llegar al versículo 32. Primero vemos que el pueblo se ha reunido para adorar a Jehová Dios y lo hace por estudiar y meditar en la palabra de Dios, en la ley de Dios. Si volvemos a capítulo 8, recordamos que se reunieron en el primer día de Tishrei y allí leyeron la ley de Jehová en versículos 2 y 3. El segundo día de Tishrei también leyeron la palabra de Dios en capítulo 8, versículo 13. Luego en versículos 15 al 22 tuvimos la fiesta de los tabernáculos y cada día, nos dice versículo 18, Esdras estaba leyendo en el libro de la ley. Entonces, 2 días después de que eso termina, en capítulo 8, versículo 24, en capítulo 9, versículo 1 al 4, el día 24 del mes, están leyendo en el libro de la ley. Y en toda la lectura que ellos hacen en el libro de la ley, Jehová está en el centro de todo. Leen la ley de Jehová, confiesan sus pecados a Jehová, adoran a Jehová y claman a Jehová. Y eso es lo que es nuestro enfoque en todo este clamor que ellos hacen en capítulo 9. Pero no solo vemos que se reúnen para adorar a Jehová Dios, sino que todo este pasaje nos da un resumen de Israel en el Antiguo Testamento. Y es muy apropiado porque con Nehemías termina el Antiguo Testamento. Y decimos, no, en mi Biblia sigue y sigue el Antiguo Testamento. Sí, pero la historia termina con Nehemías capítulo 13. Y lo próximo que ocurre en la historia, en la Biblia, es Mateo 1:1. Entonces así es como termina el Antiguo Testamento. La historia. Y entonces lo que vemos es que los levitas hacen un resumen y Dios pone aquí inspiradamente un resumen de todo lo que ha ocurrido en el Antiguo Testamento a Israel. Y esto incluye todos los libros del Antiguo Testamento. Y la mayoría hemos visto los de historia y otros no hemos visto, pero ocurren en estos mismos instantes que vemos aquí. Entonces comienzan los levitas con la creación, a la elección de Abraham, y eso lo vimos en Génesis. Sigue con el rescate de Israel de Egipto, donde Dios los libra y los lleva al monte Sinaí y les da sus mandamientos. Y vemos que eso comienza en Éxodo y sigue en Levítico. Vemos que en el libro de Números ellos llegan a la tierra prometida, aunque no entran por su desobediencia. Luego finalmente entran en el libro de Josué y en el libro de Jueces vemos lo que hacen cuando entran y ¿qué hacen? Pecan. Pecan y pecan y pecan y no hacen lo que Dios quiere, no hacen lo que agrada a Dios. Y después vemos que este pecado sigue bajo los reyes en 1 y 2 Samuel, en 1 y 2 Reyes, en 1 y 2 Crónicas. Y todo eso nos lleva a esa conquista sobre Israel en 2 Reyes 17 y la conquista sobre el reino del sur, Judá, en 2 Crónicas 36. Entonces, de principio a fin, es la historia de Israel. De principio a fin leen la ley de Dios y están adorando a Jehová Dios. Pero otra característica que se ve aquí en este pasaje es que la oración no solo resume a Israel, pero ¿qué hemos visto en todas estas semanas? Resume a Dios. Resume a Dios. Y hemos notado que en realidad a Dios no se le puede resumir, ¿no? Porque es tan grande y tan glorioso.
pero nos han dicho que solo Dios es digno de toda alabanza. Hemos visto que Dios es fiel y compasivo y misericordioso y bondadoso y paciente y clemente y proveedor y lento para la ira. Hemos visto que Dios es el que domina todo este texto y entonces nos ayuda a entender que en realidad Dios es quien domina toda la historia y Dios es el que domina el presente, porque a veces miramos en la historia, Dios dominó y Dios dominará, pero hoy ¿quién domina? Dios. Dios. Y vemos en este texto que Dios es santo y majestuoso sobre todas las cosas. Y que Jehová Dios es el mismo en toda era, en toda época, es el mismo en toda edad, en toda generación, en toda década, en todo siglo, en todo momento. Entonces podemos confiar que el mismo Dios grande y poderoso de Israel en su historia es el mismo Dios grande y poderoso nuestro hoy. El mismo. Exactamente el mismo Dios de Israel es el Dios nuestro. Entonces, sobre todas las cosas en este pasaje, lo que vemos es que nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es grande. Y con eso entramos a nuestro pasaje de hoy, pero primero vamos a orar a nuestro Dios. Padre, pedimos, Señor, que uses este pasaje en nuestras vidas en esta mañana, que podamos contemplar tu grandeza, tu majestad, tu gloria, y que, Padre, eso tenga un efecto en nuestra vida. Eso nos ayude a vivir vidas santas. Eso nos ayude a saber a quién y dónde acudir cuando estamos en aflicción. Que tu grandeza realmente cambie nuestra perspectiva en cuanto a nuestra propia vida. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En nuestra vida las cosas tienden a acumularse, ¿no? Todos pueden decir que las cosas tienden a acumularse. Es más, hay un programa que a veces pasa en la tele, creo que se llama Acumuladores. No sé si lo han visto. Yo no lo puedo ver. No lo puedo ver. No lo puedo ver porque me da ansiedad y me hace mal. Y digo, no puede ser esto. Hay que explotar la casa y empezar de nuevo en otro lado. Es horrible. Pero aún a nosotros los que no tenemos esa clase de acumulación, ¿no? Porque ese es el exceso, eso es el que necesita empezar de nuevo con la vida, ¿no? Pero a veces se acumulan las cosas, se acumula la ropa para lavar y cuando la lavo y la pongo a secar llueve, se acumula eso. Si tenés chicos, se acumulan los juguetes. Tengo una niña chica y se acumulan los juguetes y cada lugar que mirás es increíble. En nuestra casa se acumula el pasto que nuestro perro determina entrar cada vez que sale y entra. En esta época del año tenemos pinos en el fondo, que son los únicos 5 pinos en todo el país, que se le cae el pino en el invierno. Y cada vez que sale nuestro perro parece que va y junta todo el pino que puede, ¿no? Y se lo va pegando a todo el cuerpo y entra y se sacude y lo tira por todos lados. Increíble. Pareciera, ¿no?, que es así, pero no es así. Pero se acumula, se acumula. En distintos lados de la casa se acumulan cosas. En mi escritorio se acumulan papeles, se acumulan libros, se acumulan facturas de las que vos quieras, o para comer o para pagar, pero se acumulan. Y se va acumulando. Y llega un punto a veces que la acumulación es tanto que vos mirás y decís, tengo que hacer algo al respecto. ¿Dónde empiezo? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Quizás ahora estás pensando de algo que tenés acumulado en tu casa y decís, cuando llegue lo tengo que organizar y ver dónde ponerlo, ¿no? A veces se acumulan las pruebas, a veces se acumulan las dificultades. Con eso y junto con eso se acumulan las tristezas, el lamento. A veces se acumulan los pecados. Y pecamos una y otra vez, y pecado sobre pecado, y día tras día y semana tras semana, y se va acumulando. Y mi relación con el Señor se corta, y ya no es tan profunda. Y la culpa del pecado me agobia, mis pensamientos me atacan. Y a veces aún pienso, todo está perdido, ya no puedo volver atrás, ya el mundo se viene abajo y no hay nada que yo pueda hacer.
Y hermano, sea pruebas o tribulaciones o aflicciones de pecado, siempre hay una cosa que podemos hacer y siempre la respuesta es la misma: acudir a Dios, clamar a Dios, pedir misericordia a Dios. Aquí en versículo 32 en adelante vemos que el pueblo ha regresado a la tierra. Han pasado por toda esta historia que han hablado y ahora ellos están en la tierra prometida nuevamente. Y en su angustia claman a Dios. Y han dicho a Dios en todo este pasaje: nuestros pecados son muchos, nuestras iniquidades son muchos, se están almacenando, se están amontonando, se están acumulando. Es demasiado para nosotros. Y llegan a este lugar presente en versículo 32 y claman a Dios y ruegan por su misericordia. En todo este pasaje han comparado su transgresión con la grandeza de Dios y hacen lo mismo en el presente y terminan diciendo: Padre, nuestras iniquidades son demasiadas, nuestras transgresiones son demasiadas, nuestras maldades son demasiadas, es mucho. Y lo que hace este pasaje es, nos da ánimo. Nos da ánimo, este pasaje nos da ánimo. Porque en cada una de las dificultades está Dios dispuesto a demostrar sobre ti su misericordia. En tu angustia, acudí al Dios grande. Y eso es exactamente lo que vemos en esta mañana, la grandeza de Jehová Dios. La grandeza de Jehová Dios. Vamos a leer nuestro pasaje, versículo 32. Dice: ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y temible, que guardas el pacto y la misericordia, no parezca insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas y a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque tú has obrado fielmente, pero nosotros perversamente. Nuestros reyes y nuestros jefes y nuestros sacerdotes y nuestros padres no han observado tu ley, ni han hecho caso a tus mandamientos, ni a tus amonestaciones con que los amonestaste. Pero ellos en su propio reino, con los muchos bienes que tú le diste, con la espaciosa y rica tierra que pusiste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. Por tanto, hoy somos esclavos. Y en cuanto a la tierra que diste a nuestros padres para comer de sus frutos y de sus bienes, ahora somos esclavos en ella. Y su abundante fruto es para los reyes que tú pusiste sobre nosotros a causa de nuestros pecados, los cuales dominan nuestros cuerpos, nuestros ganados como les place, y en gran angustia estamos. El pueblo está en angustia. El pueblo está en aflicción. Y eso es lo primero que quiero que veamos, la misericordia de Dios en la aflicción del pueblo. La misericordia de Dios en la aflicción del pueblo. Acá nuestro texto comienza y dice: ahora pues, han resumido toda la historia de Israel. Todo es revelado, todo se ha puesto sobre la mesa. Las cartas están descubiertas, todos saben lo que tenés, todos saben lo que ha pasado. Y el veredicto está hecho. ¿Cuál es el veredicto? Dios es bueno, Israel es abominable. ¿Cuál es el veredicto? Dios es justo, Israel hace lo malo. Dios es fiel, Israel es perverso. Dios es perdonador, Israel es pecador. Dios hace maravillas y en cada paso y en cada cosa que Dios hace maravillosa, Israel transmite quejas y murmuraciones contra Dios. Podríamos decir: Dios es bueno y yo soy abominable. Dios es justo y yo soy malo. No, y así con toda la lista, porque lo que vemos en Israel es parte de lo que somos nosotros también. Y lo que vemos así en Israel es que no hay nada bueno en Israel. Israel no ha hecho nada recto en toda su historia. Cada vez que Dios fue bueno, Israel se metió más en el pecado. Y entonces Dios los disciplina y Dios los entrega y Dios los esclaviza. E Israel sigue haciendo lo malo, como siempre lo ha hecho. Pero ahora los levitas han llegado a un punto donde han hablado de toda la historia de Israel y toda su historia pecaminosa y llegan aquí con un ruego ante Dios, un gran ruego. Y dicen: ahora pues, Dios nuestro.
Babilonia los ha conquistado, han sido esclavos en Babilonia por 70 años. Persia conquista Babilonia y Ciro, rey de Persia, los envía de nuevo a Jerusalén para que reconstruyan el templo, reconstruyan el muro y ellos reconstruyan en cierto sentido la adoración, vuelvan a la adoración. Pero lo que vemos en este pasaje es que aunque vuelven a la tierra, no disfrutan los bienes de la tierra, porque son esclavos de Persia. Y esa es la aflicción en la cual ellos están. Y están en desesperación. Y nos dice el versículo 32, dice que no parezca insignificante ante ti toda la aflicción. Y el pasaje termina en 37, este clamor. Y en gran angustia estamos. Están en aflicción y están en angustia. Y a pesar de eso, y a pesar de su pecado, y a pesar de todas las dificultades, miren cómo comienza esta oración en este versículo. Dios nuestro. A pesar de todo lo que ha hecho Israel y que se ha revelado vez tras vez por un siglo, o por muchos siglos en realidad, por un milenio, dicen Dios nuestro. Dios sigue siendo su Dios. Ellos pueden seguir acudiendo a Él. Y lo primero que dicen al acudir a Dios es Dios nuestro, Dios grande. Hasta aquí hemos visto que los atributos de Dios son grandes. En versículo 19 dice, en tu gran compasión. Versículo 25 dice, al final, y se deleitaron en tu gran bondad. Versículo 27, al final dice, conforme a tu gran compasión. Versículo 31 dice, pero en tu gran compasión. Pero Dios no solo es grande en compasión y bondad, Dios es grande. Punto. En todo lo que Él es. Dios es sin límite. Nadie puede entender la mente de Dios. Nadie puede entender la profundidad de Dios. Nadie puede ser sabio como Dios es sabio. Dios sobrepasa todo tiempo y todo espacio. Él es infinitamente grande. 1 Timoteo 6:15 dice, hablando de Dios, el único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él sea la honra y el dominio eterno. Este es Dios, omnisciente, Rey de reyes, Señor de señores. Él es el que habita en luz inaccesible. No se puede llegar a donde Él está. Él es eternamente más grande de lo que nosotros podemos imaginar, donde ningún hombre puede verlo y vivir. Él es insondable. Salmo 145:3 dice, grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera, y su grandeza es inescrutable. No puede ser conocida su grandeza, no puede ser comprendida, no puede ser examinada, no puede ser captada, no puede ser analizada, no puede ser entendida. Es demasiado profunda para llegar a lo más bajo, es demasiado alto para llegar hasta lo más alto. Supera extraordinariamente el conocimiento humano. Esa es la grandeza de Dios. Y su grandeza es incomprensible. En el Salmo 139:6 dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí y muy elevado, no lo puedo alcanzar. Versículo 17 y 18, el mismo Salmo dice, cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos, si lo contara sería más grande, más que la arena, al despertar aún estoy contigo. Salmo 147:5, grande es nuestro Señor y muy poderoso, su entendimiento es infinito. En Isaías 40:28 dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Dios es incomprensible. Y sus pensamientos son incomparablemente superiores a los nuestros. En Isaías 55:9 dice, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Y ese es un cuadro gráfico excelente, ¿no? Porque ¿cómo es de alto el cielo? Andá, salí, tratá de tocarlo. Subite en un avión y tratá de llegar hasta lo más alto. Subite en una nave espacial y todo sigue. Los cielos de los cielos de los cielos. Así como es más alto, y no puedo llegar a eso, son más altos los pensamientos de Dios que mis pensamientos.
Él va infinitamente más allá de lo que yo puedo comprender. Dios es grande en sus atributos y aquí Israel acude al Dios grande, poderoso, omnipotente, omnipresente, inmutable Dios. Y esto del poder es lo que dice Próximo. Dios no solo es un Dios grande que no puedo ni siquiera comprender, pero Él es poderoso. Él es conocido en muchos lugares en el Antiguo Testamento como El Shaddai, el Todopoderoso, el Omnipotente. Y vos decís, ¿cuán grande es el poder de Dios? Bueno, no podemos limitar el poder de Dios, pero sí hay algunas cosas y algunos lugares que nos ayudan a entender su poder. No sé si alguno ha ido a Iguazú alguna vez. Si no has ido, tenés que ir a Iguazú, ¿sí? Está acá en Argentina. Es increíble. Y el lugar más increíble es la Garganta del Diablo. Y vos no podés ir a la Garganta del Diablo sin contemplar el poder de Dios. El escuchar el agua que cae y cae y cae y pega sobre la roca y pensar, Dios es el creador de esto y el omnipotente sobre esto. Él controla esto. ¿Alguna vez has visto? Y nosotros no tenemos mucho de esto acá, pero quizás en el noticiero, un tornado o un huracán o un tsunami o un terremoto. Y gracias a Dios nosotros a veces tenemos inundaciones, ¿no? Eso es feo, pero nada en comparación a esto. ¿Quién controla eso? Dios. Todo ese poder que hay, Dios está sobre eso, nos muestra la grandeza de su poder. Dios es eternamente, infinitamente, todopoderoso. En Apocalipsis 19:6 dice, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios todopoderoso, reina. Él es Jehová de los ejércitos, Él es el Señor de señores, Él es el que reina con todo el poder. Y ahora en Proverbios 21:1 nos dice que Él hace con los reyes lo que Él quiere, como canales de agua, los envía donde quiere. Increíble. Y vemos su poder en la creación, y vemos su poder en nuestra salvación, y vemos su poder en nuestra provisión. Y no solo es que Dios tiene todo el poder, pero a Él pertenece el poder. Nos dice en Salmo 62:1, una vez ha hablado Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. Apocalipsis 19:1, después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios. O sea, toda persona en este mundo que tiene poder, Dios se la ha dado porque el poder pertenece a Dios. Y toda cosa que ocurre en la naturaleza con poder, Dios la ha dado porque el poder pertenece a Dios. Dios es grande. Dios es omnipotente. Aquí Dios es temible. Dios produce terror. Dios produce temblor. Dios produce asombro. Dios infunde miedo en el ser humano. Cuando vimos, ¿se acuerdan en Éxodo 20:18 que están ante el monte Sinaí y ven los relámpagos y ven los truenos y ven todas estas cosas? ¿Y qué pasa? Tiemblan. Tiemblan. En el Salmo 33:8 dice, tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se confirmó. No solo tiembla el ser humano que debemos temblar ante Dios, pero tiembla toda la tierra. Todo tiene temor ante la voz de Dios. Y cuando vemos este ruego, vemos que estas 3 cosas están juntas. Dios es grande, poderoso y temible. Es un conjunto. Y acuden a Dios como el supremo del universo, el más poderoso del universo, y como Él infunde temor a todos los hombres, y que Él está sobre todas las cosas. Y aún Salmo 46:6 dice que Él dio su voz y la tierra se derritió. Hermanos, este es el gran poder de Dios. Pero Él, siendo poderoso y siendo soberano, ejecuta todo su poder, no solo mostrando un lado de Él, que Él es grande y poderoso, sino otro lado de Él, que Él es fiel y misericordioso. Y a eso apunta el resto de lo que dicen aquí en este versículo. Dice que guardas el pacto. Dios ha prometido un pacto a Abraham, ¿se acuerdan que lo vimos? Y cumplió su palabra.
y los lleva hasta la tierra prometida, en versículo 15. En versículos 23 y 24, aquí de Nehemías 9, dice que multiplica a sus hijos multiplica su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena a la orilla del mar, y los hace entrar a la tierra prometida. Dios cumple su promesa, independientemente de lo que hace Israel cuando entra a la tierra. Dios siempre es fiel a sus promesas. Y ellos saben eso. Y dicen, venimos ante ti, el que guarda el pacto y la misericordia. Un pasaje que vimos mucho, una palabra que vimos mucho, especialmente en Esdras, es la palabra Gesed, misericordia, donde Dios muestra su gran amor, su amor eterno, su amor incondicional, que aunque yo falle, Dios continúa siendo fiel. Ese Gesed, esa misericordia de Dios, es el cuidado que Dios tiene sobre mí, donde Dios está dedicado a mí. Es el amor inmerecido que Dios muestra hacia mí. Es como dice la canción que cantamos muchas veces, cuán grande es el amor de Dios. ¿Y cómo es? Dice la canción, inmenso y sin medida. Vos no podés sacar una regla y tratar de medir a Dios. Es inmedible. Hoy tenemos aplicaciones en nuestros teléfonos que miden cosas y pueden medir cosas gigantes. ¿Sabés qué no pueden medir? A Dios. Nadie puede medir a Dios. Nadie puede calcular a Dios. Él está sobre todas las cosas. Infinitamente es su amor. Y entonces cuando miramos versículo 32, comienza con Dios grande, Dios poderoso, Dios temible, y se va moviendo a que Dios igual es fiel, amoroso, infinitamente misericordioso. Entonces tenemos los dos planos de Dios, de que Él está en control de todo el universo, y mientras está en control de todo el universo y parece que yo soy sin importancia, Él es misericordioso hacia mí. Entonces a esto acuden los levitas. Y vemos aquí en el versículo 32, en el resto, después de ver lo grande que es Dios y cómo Dios cuida de mí, dice: no parezca insignificante ante ti toda la aflicción que nos ha sobrevenido, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo el pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta el día de hoy. El pueblo dice: Dios, tú eres grande. Y ahora el pueblo dice: y Dios, estamos en gran aflicción. Estamos sufriendo. Y nuestras pruebas son abrumadoras. Y había angustia, y había tristeza, y había dificultad, y había escasez en el pueblo. Y esto afectó a toda la sociedad. Comienza con los reyes y príncipes, los que están a cargo de toda la nación. Y sigue con los sacerdotes y profetas. Los sacerdotes intercedían por el pueblo ante Dios. Los profetas hablaban la palabra de Dios. Entonces incluye a aquellos hombres espirituales que Dios ha llamado. Y después dice, e incluye también a todos los padres y a todo el pueblo. Entonces afecta del más grande al más chico, del más poderoso al más sencillo. Todos están en la misma condición de sufrimiento, de aflicción. Y esto dice que es desde los reyes de Asiria hasta el día de hoy. ¿Recuerdan que el reino de Asiria, el imperio, conquistó a Israel del norte? Pero no a Judá, no los pudo conquistar, pero sí los rodeó, sí les infundió temor hasta que Dios los destruyó. Y luego viene Babilonia y los conquista, y luego ellos son llevados esclavos de Babilonia por 70 años, están en aflicción tras aflicción tras aflicción, y bajo Persia vuelven, pero siguen en aflicción. Y estos pueblos eran terribles, eran atroces. No hay ningún pueblo sobre la faz de la tierra hoy que era como Babilonia. Babilonia, nos dice la Biblia, que era cruel, causaba dolor, despedazaba a sus enemigos. Era terrible, era feroz, era veloz como el caballo, dice la Biblia. Era feroz como el lobo y atacaba como el águila que ve su presa y llega de repente y no puedes reaccionar a lo que está haciendo. Así era Babilonia, violenta. Y Babilonia fue la que más dominó a Judá. Entonces ellos acuden a la misericordia de Dios. Y me encanta esta frase ahí en el medio de este versículo. Dice: no parezca insignificante ante ti toda la aflicción. Al ver lo grande que es Dios, ellos dicen: Padre, que esto no parezca chiquito. Porque sabemos que tú eres el gran Dios del universo y nuestra aflicción es pequeña. Pero por favor, rogamos que veas nuestra aflicción y la veas tan grande como nosotros la vemos.
Hermano, al mirar el versículo 32 en esta mañana, ¿vos acudís a Dios en tu aflicción? ¿Acudís ante Él en tu aflicción? Sea que estás en dificultad y angustia por tu pecado, sea que estás en angustia y dificultad porque otro ha pecado contra ti, o sea porque Dios simplemente ha puesto una prueba en tu vida, o pruebas en tu vida. Y quizás en tu prueba decís, Dios es grande, esto no es importante para Él. Para Él esto es insignificante. Él es el Dios del universo, Él tiene que ocuparse de otras cosas. ¿Qué le importa a mi vida? Hermano, llévalo al Señor. Ponelo ante el Señor. Todas tus agonías, todos tus problemas, todas tus pruebas, todas tus dificultades, toda tu aflicción, derramala ante Dios. Porque Él es grande, poderoso y temible. Y Él también es fiel y Él es misericordioso. Y a Él le importa tu vida en aflicción. ¿Vos estás en aflicción? Aflicciones que nadie puede entender. Aflicciones que quizás para otro parezcan insignificantes. Aflicciones donde traen soledad y culpa y tristeza o quizás una carga y una dificultad en tu vida. Clama a Dios en tu agonía, porque Él escucha. El Salmo 18:6 dice, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, desde su templo oyó mi voz. Y mi clamor delante de Él llegó a sus oídos. Clama a Dios, Él escucha. En el Salmo 61:2 dice, desde los confines de la tierra te invoco cuando mi corazón desmaya. Condúceme a la roca que es más alta que yo. Cuando yo estoy andando en mi camino y siento que toda cosa que haga y todo lugar que voy es como arenas movedizas, que me van chupando hacia abajo y voy cayendo y me voy derrumbando, orá a Dios que te lleve a su roca firme. Y obre en tu vida en esa manera, que establezca tus pies con firmeza. Hermanos, la misericordia de Dios se ve en medio de nuestra aflicción. Segundo, vemos la justicia de Dios ante la maldad del pueblo. La justicia de Dios ante la maldad del pueblo. Dios es fiel y justo. Israel está en agonía, pero en su agonía y en su aflicción, miren lo que ellos dicen de Dios. Y es muy importante, porque esto es importante para nosotros en nuestra oración. Dicen en versículo 33, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. Dios no ha fallado en lo que le ha pasado a Israel. Dios no es el culpable por la situación en la que Israel se encuentra. Dios ha sido justo. Y dice, porque tú has obrado fielmente. Dios ha sido justo, Dios ha sido fiel a su palabra. Todo lo que Él dijo que haría, lo hizo. Recuerdan que Dios dijo, si ustedes me sirven, los bendeciré. Pero si ustedes me rechazan, habrá consecuencias. Miren conmigo en Deuteronomio 28. Deuteronomio 28. Y quiero leer algunos pasajes para que veamos todo lo que Dios le advirtió al pueblo de Israel. Esto no es una sorpresa. Dios no es injusto. Dios no es infiel. Deuteronomio capítulo 28, vamos a leer versículos salteados. Versículo 15 dice así: pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Dios y no guardas todos sus mandamientos y estatutos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Versículo 32. Tus hijos y tus hijas serán dados a otro pueblo, mientras tus ojos miran y desfallecen, por ellos continuamente, pero no habrá nada que puedas hacer. Un pueblo que no conoces comerá el producto de tu suelo y de todo tu trabajo, y no serás más que un pueblo oprimido y quebrantado todos los días. Versículo 36. El Señor te llevará a ti, a tu rey, al que hayas puesto sobre ti, a una nación que ni tú ni tus padres han conocido, y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra. Versículo 45. Todas estas maldiciones vendrán sobre ti
y te perseguirán y te alcanzarán hasta que seas destruido, porque tú no escuchaste la voz del Señor tu Dios y no guardaste los mandamientos y estatutos que Él te mandó. Versículo 47, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y con gozo de corazón cuando tenías la abundancia de todas las cosas. 49, el Señor levantará contra ti una nación de lejos, desde el extremo de la tierra, que descenderá veloz como águila, una nación cuya lengua no entenderás, una nación de rostro fiero, que no tendrá respeto al anciano ni tendrá compasión del niño. Se comerá la cría de tu ganado y el fruto de tu suelo hasta que seas destruido. Tampoco te dejará grano, ni vino nuevo, ni aceite, ni el aumento de tu ganado, ni las crías de tu rebaño, hasta que haya hecho perecer. 63. Y sucederá que tal como el Señor se deleitaba en ustedes para prosperarlos y multiplicarlos, así el Señor se deleitará en ustedes para hacerlos perecer y destruirlos. Y serán arrancados de la tierra en la cual entran para poseerla. Además el Señor te dispersará entre todos los pueblos de un extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra, y allí servirás a otros dioses de madera y de piedra que ni tú ni tus padres han conocido. ¿Qué prometió Dios? Bueno, no leí nada del principio, pero versículos 1 al 13, Dios promete que si ellos les sirven, Él los va a bendecir. Ellos van a ser la nación más grande de la tierra. Pero si ellos desobedecen, realmente es exactamente todo lo que ocurrió. Y por eso, habiendo leído Deuteronomio y habiendo visto sus vidas y habiendo visto a dónde llegaron, ellos dicen: Dios es justo, Dios es fiel, Dios ha hecho lo que prometió. Y hermano, la realidad es esta: si vos vivís en pecado, la Biblia está llena de advertencias de que te va a ocurrir esto y esto y esto y esto, y vas a tener un montón de consecuencias. Entonces, cuando vuelvan 15 años cargado de consecuencias, no digas Dios es injusto, no, Dios es justo. Dios es fiel. Y a pesar de todo tu pecado por años, Dios te concede que te puedas arrepentir y Él te perdona. Dios fue fiel. Aún en todo esto que ocurrió en Lamentaciones 3, 22 y 23, después de que Babilonia toma a Jerusalén, Jeremías dice así: que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. En medio de todo el desastre que hubo, Jeremías dice: grande es tu fidelidad. Estos levitas saben muy bien lo que ha acontecido. Dicen que Dios es justo y Dios es fiel. Y luego miren lo que dicen de sí mismos en versículos 33, 34 y 35. En el 33 dice: pero nosotros perversamente, o sea, nosotros hemos obrado perversamente. Cada oportunidad que tuvimos de seguir a Dios, hicimos lo opuesto. Fuimos perversos. Se quejaron de Dios en Egipto. Se quejaron de Dios en el desierto. Se quejaron de Dios cuando debían entrar a la tierra prometida. Se quejaron de Dios cuando entraron a la tierra prometida. Desobedecieron a Dios en no expulsar a las naciones. Derramaron sangre. Quemaron a sus hijos en adoración a dioses falsos. Tuvieron relaciones sexuales ilícitas, homosexuales, fueron violentos, secuestradores, violadores. Y sobre todas las cosas, lo peor que hicieron es que fueron adúlteros ante Dios. Porque rechazaron a Dios y despreciaron a Dios y adoraron a dioses falsos. Una gran idolatría. Entonces en versículo 34 y 35 vemos un contraste con lo que ya hemos visto de Dios anteriormente. En Nehemías 9, 13 y 14, Dios dice: mis leyes son justas, verdaderas y buenas. Y aquí en versículo 34 dice: ellos no observaron la ley ni hicieron caso. Dios les había dado una ley buena. En versículos 29 y 30 dice que Dios los amonestó una y otra vez para que volvieran a Él y les dio los profetas para que volvieran. Y aquí en versículo 34, ¿qué dice? Ellos ignoraron las amonestaciones. No querían saber nada con las amonestaciones de Dios. En versículo 25 dice que Dios les proveyó todo, tuvieron en abundancia, se deleitaron de la gran bondad de Dios. Y en versículo 35 al final, ¿qué dice? Ellos no les sirvieron, ellos no se convirtieron de su maldad.
A pesar de que Dios proveía y proveía y proveía, Israel pecaba y pecaba y pecaba. Y esto incluyó a todos. Miren versículo 34, dice, nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros sacerdotes y nuestros padres, incluyó a toda la ciudad. Siempre había uno o dos o algún grupito que amaba al Señor, pero en general no, era todo el país, toda la nación viviendo en contra de Dios, rehusando escuchar a Dios, rechazando a Dios, desobedeciendo a Dios. Y en todo eso Dios fue fiel y justo. Hermano, Dios es fiel y justo con vos. Dios es fiel y justo conmigo. ¿Vos creés que Dios ha sido injusto con vos en alguna cosa? Y honestamente en tu corazón, decilo, ¿vos creés que Dios ha sido injusto con vos? ¿Vos creés que Dios ha sido infiel con vos? Y es importante que luchemos con esa pregunta. Y preguntate, ¿cómo ha sido injusto Dios conmigo? ¿Qué merezco yo que Dios no me ha dado? ¿O qué no merezco que Dios sí me ha dado? Y preguntar, ¿por qué lo merezco? ¿Qué has hecho vos por Dios? ¿Por qué vos mereces algo bueno? ¿Vos sos bueno? No. Quizás decís, Dios me ha abandonado, Dios me ha despreciado, Dios ha puesto estas cosas en mi vida y muestra que Él no es justo, Él no es fiel, Él no da lo que yo merezco. Y hermanos, esa es la perspectiva totalmente correcta. Eso exalta a mí y baja a Dios, eso hace que yo sea santo y Dios sea impío. Y no es así, es todo lo contrario. Dios siempre ha sido justo con vos. Dios siempre ha sido fiel con vos. Y entonces, en vez de decir Dios es injusto conmigo, me doy cuenta que Dios es justo. Y cuando me doy cuenta que Dios es justo, entonces pienso en cómo debo vivir porque Dios es justo. Si Dios es justo y Dios es fiel, entonces versículos 34 y 35 deben ser lo opuesto en mi vida. Si Dios es justo y fiel, entonces yo observo su ley. Si Dios es justo y fiel, entonces yo obedezco sus mandamientos. Si Dios es justo y fiel, entonces yo sirvo a Jehová, mi Dios, como su esclavo. Pero hermanos, toda mi forma de vivir depende de lo que yo creo acerca de Dios. Y hasta que yo no entienda realmente quién es Dios, mi vida no produce cambios. Pero cuando yo entiendo que Dios es grande, poderoso, temible, que guarda el pacto, misericordioso, justo y fiel, entonces miro en mi vida y digo, yo tengo que servir a Él. Yo tengo que agradar a Él. Entonces su justicia y su fidelidad producen un cambio en mi vida. Y es un cambio diario, un cambio continuo. No un cambio que hoy salís y te ponías el uniforme de Superman, tomás un poco de sol y salís volando. No, ese no es el cambio. Es un cambio gradual, pero depende de lo que yo entiendo de Dios. Si mi visión de Dios es chica, el cambio no produce, no hay cambio. Pero si mi visión de Dios es grande, Dios va obrando en mi vida. Entonces vemos la misericordia de Dios en la aflicción del pueblo y la justicia de Dios ante la maldad del pueblo. Y tercero y último vemos el señorío de Dios sobre la esclavitud del pueblo. El señorío de Dios sobre la esclavitud del pueblo. Hermanos, Dios es el Señor. Dios es Jehová. Él es Adonai. Él es el amo. El Señor al quien rendimos culto. El Señor ante quien nosotros nos humillamos. Él posee soberanía suprema y autoridad final. Ese es Dios. Y el esclavo no solo sirve a Dios, pero se deleita en servir a Dios. Quiere servir a Dios. Ama servir a Dios. Es su pasión hacer lo que Dios quiere que haga. La palabra siervo o esclavo es la palabra eved en el hebreo. Es dulos en el griego, quizás has escuchado eso más por nuestro grupo de adolescentes en Torcuato. Pero en el hebreo es la palabra eved. Y aquí tenemos esta palabra siendo usada varias veces. Primero en versículo 35, miren esa última frase, dice, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras.
Esa palabra servir ahí es un verbo y entonces en vez de eved es abad, pero es la misma palabra. Está nada más diciéndolo como un verbo. Ellos no te sirvieron, ellos no vivieron como esclavos ante ti como debían haber hecho. Recuerdan que Dios los rescata de la esclavitud de Egipto, los lleva al monte Sinaí y hace un pacto con ellos. ¿Y qué dice? Yo soy su Dios, ustedes son mis siervos, deben servirme, son mis esclavos. Pero ellos no le sirvieron, ellos rechazaron a Dios. Y si ellos rechazan a Dios, entonces van a ser esclavos, no de Dios, pero de otros. Y miren lo que ocurre. Versículos 36 y 37. Por tanto, hoy somos esclavos. Y aquí es la palabra eved. Y en cuanto a la tierra que diste a nuestros padres para comer de sus frutos y de sus bienes, ahora somos esclavos en ella. Y su abundante fruto es para los reyes que tú pusiste sobre nosotros, a causa de nuestros pecados, los cuales dominan nuestros cuerpos y nuestros ganados como les place. En versículo 35 termina y dice que ellos no les sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. Y después el versículo 36 dice, por tanto. Ven que las consecuencias de su pecado, lo que está ocurriendo en su vida es una consecuencia de su pecado. Cuando vos decís, a mí me está ocurriendo esto y esto y esto, quizás hay un por tanto ahí. Yo no serví al Señor. Yo no me alejé de las malas obras. Yo no hice lo que Dios quería. Por tanto, miren todo lo que yo estoy sufriendo. No digo que siempre es el caso de nuestras pruebas. Hay veces hay pruebas donde nosotros no hemos pecado, como fue con Job. Pero a veces hay un por tanto. Y aquí es exclusivo lo que está diciendo el levita. No te sirvieron, no se convirtieron de sus malas obras, por tanto. Por tanto, ellos han sido esclavos. Y miren lo que les está pasando en versículos 36 y 37. Dios los ha traído de nuevo a la tierra prometida. Dios los ha librado de Babilonia. Han llegado. Tienen abundancia en la tierra nuevamente. Tienen todo el fruto de la tierra que Dios ha prometido. Y tienen muchísimo. Excede, es abundante. Pero no es de ellos. Y ese es el problema acá. No es de ellos. Porque ellos han rehusado servir a Dios. El fruto de la tierra es de los reyes. Pertenece a los reyes. Pertenece a Persia. Pertenece al que está sobre ellos y el que los domina. Y todo lo que ellos ganan y todo lo que ellos tienen, ellos pagan tributo al rey de Persia, al imperio. Aún teniendo una libertad ahí en Jerusalén, todo es de ellos. Esta es la consecuencia de su pecado. ¿Dios los perdona por su pecado? Sí, cuando piden perdón. ¿Dios los trajo de nuevo? Pero hay pecado. Y los reyes dominan sobre ellos. Y dice aquí al final, los cuales dominan nuestros cuerpos y nuestros ganados como les place. Son totalmente controlados y dominados por los reyes del mundo. ¿Por qué? Porque Dios los envió a esa esclavitud, porque ellos determinaron que no querían ser esclavos de Dios. Y termina el pasaje de la oración y dice, en gran angustia estamos. Al final de la oración llega el clamor. Y hay una ventaja de predicar esto en una semana, ¿no? Porque podemos ver todo junto, pero recordemos lo que hemos visto por varias semanas y cómo eso fue creciendo y creciendo y creciendo. El pecado iba aumentando y acumulándose. Y al mismo tiempo vemos Dios siendo bueno en toda la historia. Y llegan al final y dicen, Dios, tenés razón, vos sos bueno y justo, nosotros somos pecadores. Y aquí estamos, Señor, en angustia. Hacé con nosotros como vos quieras. Y claman a Jehová. Y vamos a ver la semana que viene que no termina con clamor, sino que luego pasa a, ahora que entendemos qué hace Jehová, ellos determinan vivir para el Señor. Y lo vamos a ver en capítulo 10.
Pero ahora claman en su dolor, en su aflicción, en su inquietud, en su tribulación. Y claman a Jehová, Dios grande. Ahora, miren el contraste. En capítulo 9, versículo 32 dice, ahora pues Dios nuestro, Dios grande. Versículo 37, en gran angustia estamos. Y las dos veces en hebreo usan la misma palabra, para grande. Yo estoy en gran angustia, pero yo creo que Dios es grande. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a tener victoria? ¿Qué ocurrirá? ¿Ganará mi angustia o ganará la grandeza de Dios? Hermanos, quizás vos hoy estás en gran angustia. Y yo no puedo ver tu mente o tu corazón e indagar hasta lo más profundo, pero estás en gran angustia. Una angustia continua. Una angustia que te acompaña, va caminando al lado tuyo a todos los lugares donde vos vas. Está presente siempre. Una angustia que es un peso grande sobre tu espalda. Y cada cosa que haces, y cada noche que te vas a dormir, y cada mañana que te levantás, y cada vez que vas al trabajo, y cada vez que estás con familia, y cada vez que haces esto o lo otro, esa angustia está ahí con vos. Y está en tu mente, y está en tus pensamientos. Y quizás es alguna prueba de vos, es independiente de lo que vos hagas. No podés hacer nada. Está allí. Y muchas veces Dios pone pruebas en nuestras vidas donde nosotros no podemos hacer nada, está fuera de nuestro control. Es en ese momento y en esas pruebas que cada día te consumen y te destrozan que debes clamar a Dios, porque Él es grande. Dios es grande. Y si nosotros miramos nuestra tribulación que es tan grande, la comparamos a lo que vimos anteriormente de Dios, que es inmensamente, infinitamente grande, podemos estar seguros que podemos poner todo ante Él. Y entonces que esa angustia te lleve a clamar a Jehová, que esa angustia te lleve a quebrantarte ante Dios, que esa angustia te lleve a buscar tu fortaleza en el Señor, que esa angustia sea llevada todos los días ante tu Dios. Y quizás es una angustia pasajera, no quita que traiga mucha aflicción, o quizás es una angustia de por vida, pero puedes ir al Señor, Jehová grande, poderoso y temible, y Él tiene misericordia de ti en medio de tu angustia. Pero quiero que entendamos que cuando vamos al Señor con nuestra angustia, no nos engañemos. Por ir al Señor con la angustia no significa que la dificultad desaparecerá. Yo voy a Dios, yo oro a Dios, hice lo que tenía que hacer ante Dios. Dios, ahora te toca a vos, sacá eso, quitá eso, cambia eso. No significa que desaparecerá. Israel es dominado por ¿quién ahora? Persia. ¿Y saben quién sigue? Grecia. Y luego Roma. Y cuando comenzamos con Mateo, Marcos, Lucas y Juan y el libro de Hechos, vemos que Roma está gobernando Jerusalén. Y hasta el día de hoy, Israel no pertenece a sí mismo, aunque tiene su país. Son dominados por los musulmanes. Y en toda su historia han sido dominados. Dios nunca dejó, lo digo así, Dios mantuvo ahí esa prueba en la nación de Israel. Y aunque vos vayas a Dios en oración, no significa que desaparecerá la dificultad. Esa no es la razón que voy ante Dios en oración. La razón que voy ante Él es porque estoy en angustia y mi Dios grande me va a dar paz en medio de esa angustia. Y va a traer gozo a mi alma en medio de esa angustia. Y yo puedo confiar en Él porque Él es soberano y sabe lo que está haciendo en medio de mi aflicción. Y a veces responderá de la manera que me encantaría que responda y a veces no. Pero eso no cambia de que Dios siga siendo grande y poderoso y soberano. Hermano, ¿estás en angustia? ¿Se ha amontonado el peso de la aflicción sobre tu cabeza? ¿Tenés una carga que ya no aguantás? ¿Estás desesperado? Quiero que sepas que hay esperanza. Dios está sentado en su trono. Dios es soberano sobre todas las cosas.
Entonces lleva tus angustias a Él día tras día, semana tras semana, y Él traerá paz a tu alma. Y quizás un día seguís en tu angustia y otro día seguís en tu angustia, pero a medida que vas llevando eso ante el Señor, Él va cambiando tu corazón. Y Él va obrando en ti. Y Él traerá alivio a tu vida y paz a tu alma. Para cerrar esta serie de mensajes de Nehemías capítulo 9, quiero resumir lo que nosotros hemos visto. El tema que hemos estado mirando es que la Escritura produce confesión de pecado y adoración a Jehová Dios. Eso es lo que produce la Escritura. Y quiero que notemos rápidamente los adjetivos que se usan acerca de Dios, porque quiero que terminemos contemplando la inmensa grandeza de Dios. En versículo 5 dice que su nombre es glorioso. En versículo 13 dice que sus ordenanzas son justas, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. En versículo 14 dice que su día de reposo es santo. En versículo 17 dice que su misericordia es abundante. En versículo 20 dice que su espíritu es bueno. En versículo 25 dice que su bondad es grande. En versículo 19, 27 y 31 dice que su compasión es grande. En versículo 32 dice que Él es Dios grande, poderoso y temible. Hermanos, eso es un resumen nomás, pero qué hermoso es pensar que a pesar de que somos pecadores injustos, Dios es santo, Dios es glorioso, Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es lento para la ira, Dios es compasivo, Dios es paciente, Dios es perdonador. Qué hermoso es pensar que a pesar de mi maldad, Él es bueno. Y aquí vemos este contraste en este pasaje de que tenemos un contraste entre nuestras grandes blasfemias y su compasión a nosotros. Nuestras malas obras y su bondad. Nuestra soberbia y su clemencia y compasión. Nuestra rebeldía y su paciencia. Nuestra infidelidad y su fidelidad. Nuestra desobediencia y su justicia. Nuestra perversidad y su perdón. Nuestra angustia y su misericordia abundante, donde Él cuida de nosotros en todo lo que hacemos. Entonces, al mirar este pasaje, todo este capítulo, debe asombrarnos la grandeza de Dios y debe llevarnos a examinar nuestro corazón y ver nuestro corazón pecaminoso. Que la grandeza de Dios dé convicción a mi vida de pecado. Y hermanos, si hay pecado en nuestra vida, arrepintámonos. Quizás decís como al principio, se está acumulando y acumulando, no sé dónde empezar, hay tantos pecados en mi vida. No sos la excepción. Hay pecados en todas nuestras vidas. Y debemos llevarlo al Señor. Debemos pedir perdón al Señor. Debemos arrepentirnos de nuestro pecado. Y Él en su misericordia nos perdona. Es ante Él que confesamos nuestros pecados, es ante Él que rendimos la adoración. Y quizás vos en esta mañana decís, sí, pero mi iniquidad es mucha, es demasiada. Pero hermano, ¿sabes qué? Su gracia es mayor. Aunque nuestras faltas son muchas, su gracia es mayor que nuestras faltas y Él nos perdona. La Escritura produce confesión de pecados y adoración a Jehová Dios. Y al terminar, creo que terminamos de la mejor manera este pasaje, y es que Dios es grande. Y entonces, sea lo que sea que me pase, yo puedo confiar en Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Pedimos que la uses en nuestras vidas, Señor, que siempre recordemos que tú eres grande, temible, poderoso. Ante ti caemos, Señor. Pero no solo eres grande, sino que tú eres fiel. Tú eres misericordioso. Tú nos amas aunque no lo merecemos. Tú traes bien a nuestra vida aunque merecemos solo mal. Tú provees de tu bondad y tu compasión.
Entonces, Señor, te pido por dos cosas en esta mañana. Primero, te pido por cada uno de los que están aquí, que tengan pecado acumulado en su vida, que no saben cómo avanzar, que han estado con los pies en barro profundo, tratando de avanzar en la vida cristiana y no han podido. Que tomen toda esa mochila y la arrojen a tus pies y rueguen por perdón y comiencen de nuevo, porque tú prometes que nos perdonarás. Y te pido, Señor, por todo aquella que está aquí en esta mañana, que tiene pruebas abrumadoras, difíciles, su alma está en angustia. Padre, que lo lleve ante ti, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú tienes control sobre todas las cosas. Y que en todo, Señor, sea cual sea nuestra condición en esta mañana, nos aferremos a tu soberanía, que tú haces como tú quieres y lo que tú haces es perfecto. Y entonces podemos descansar en ti y nuestra alma puede tener paz, porque tú eres grande y poderoso. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.